mito de los nahuales. La transmutación sucede de noche, y casi siempre, se vuelven coyotes, jaguares o águilas. Según varias civilizaciones antiguas, se cree que al nacer, cada individuo tiene un animal como espíritu, que toma el papel de protector y guía. En algunos casos, estas criaturas únicamente se manifiestan como una figura que se aparece en sueños, o bien, hay personas que encuentran una afinidad especial con ese animal. Pero hay quienes tienen un contacto mucho más intenso e íntimo con sus criaturas. En Mesoamérica, por ejemplo, surgieron los llamados nahuales, un tipo de chamanes que tenían la capacidad de transmutarse en un animal. El término viene del náhuatl nahuali, que quiere decir oculto, escondido o disfraz. Estos brujos tenían aptitudes diferentes, pues contaban con aspectos útiles como la visión del águila, el oído del ocelote o el olfato del lobo. Dichas técnicas servían a la hora de realizar curaciones, pero la realidad es, que algunos no empleaban la metamorfosis para hacer el bien. Se dice que en México todavía existen los nahuales, y es que se trata de una tradición indígena que tanto mexicas como mayas practicaban. En la cosmovisión azteca, los nahuales eran protegidos por el Señor de la Noche, Tezcatlipoca. La leyenda cuenta que la transformación solo sucedía cuando el sol se metía, y que algunos aprovechaban para robar semillas y gallinas. De acuerdo con narraciones coloniales, que cazadores españoles contaban en la época del virreinato, animales que habían sido asesinados por la noche amanecían al otro día como cadáveres de hombres. Ciertamente, la Santa Inquisición persiguió a los nahuales durante muchos años. Pero como la gente siempre creyó en su existencia, y depositó en ellos su confianza, varios grupos los protegieron de caer en manos de la autoridad. Es importante mencionar que en la época prehispánica, diversas deidades han destacado por tomar la forma de un animal para poder comunicarse con los humanos. Por ejemplo, Tezcatlipoca era un jaguar y a veces un coyote, Quetzalcóatl una serpiente y hasta una hormiga y Huitzilopochtli un colibrí. Los animales siempre han formado parte de los mitos y leyendas, no solo de la tradición de nuestro país sino de todo el mundo. No es sorpresa que hayan personas que se jacten de poder convertirse en algunos, y lo que es más sorprendente e inverosímil, que hayan algunas que clamen haber visto un nahual. Dicen los testigos que no tienen orejas ni colas, y que por lo general, acechan las casas de aquellas almas oscuras que han dañado en el pasado. Les dejamos algunas leyendas urbanas, que tratan sobre este tema. El nahual. El padre de Pedro y él vivían muy felices en una finca cerca del norte de Veracruz, México. La historia que narraremos a continuación es totalmente cierta y real, aunque la misma sucedió en el año 1985, algo vieja, pero todos la han conservado como un hecho que nunca jamás van a olvidar en sus vidas. El padre de Pedro era administrador de un poderoso ganadero de Pánuco. El trabajo de acarrear el ganado era algo pesado. En un día muy fuerte, don Noel y su hijo Pedro decidieron quedarse en el ganadero, ya que no querían que les cogiese la tarde en el camino, pues el trabajo de hoy había sido más pesado que los anteriores, obligándoles a quedarse en el ganadero, aunque no tan preocupados porque tenían todo lo necesario para pasar la noche bastante cómodos. Los ayudantes, Pedro y don Noel decidieron cenar haciendo una fogata en el lugar, conversando sobre todas las actividades que les deparaba la semana entrante. Pero Pedro captó algo muy extraño mientras ellos conversaban. Un fuego iba y venía en el potrero, algo aterrorizante, pero don Noel y los demás, lejos de estar despavoridos, estaban sonrientes. Todos apoyaban la teoría de que ese fuego punzante que iba y venía pertenecía a brujas que se paseaban por el lugar, ya era costumbre que los molestaran a esas horas, en especial en aquel lugar solos donde muchas ánimas les encanta pasear a horas de la madrugada. Aunque don Noel se mostraba bastante seguro de sí mismo, Pedro no lograba conservar la calma, obligando a esconderse dentro del ganadero y protegerse con un pabellón. Las brujas eran capaces de oler el miedo, pero don Noel, un simple mortal, podía oler el miedo de su propio hijo, cosa que le preocupó bastante. Por ello, entró al ganadero y fue por su hijo diciéndole: ¿De verdad crees que ese pabellón te va a proteger? Si las brujas te quieren hacer daño, basta con que sepan dónde estás para lastimarte, nunca demuestres miedo. Luego de esas palabras Juan intentó dormir. Pero era imposible e inquietante sacarse esas cosas que había visto esa noche. En la mañana siguiente notaron que entre los trabajadores faltaba alguien, este llegó con la ropa rasgada a desayunar tarde en el rancho, luego de que habían emprendido el camino largo desde el ganadero.
A ellos les sorprendió su estado, sin embargo, Don Noel, que era quien daba la palabra, no dijo absolutamente nada y lo dejó pasar. Una noche Don Noel estaba durmiendo tranquilamente y le llegaron a tocar a la puerta de su casa desesperadamente. Don Noel. Necesito que atienda, por favor. El hombre salió asustado. ¿Qué pasa? Don Noel, debo decirle algo. El jefe de la comisaría estaba parado enfrente de la casa de Don Noel y con una mirada seria le dijo. Señor, uno de sus trabajadores, Juan, es un brujo, practica magia negra y se convierte en una especie de lobo todas las noches para asustar a nuestros hijos en el pueblo, además acosa a las mujeres y ya no está volviendo literalmente locos, le exigimos que lo despida y lo mande bien lejos de este lugar, o usted deberá enfrentar los daños que el hombre está causando. Don Noel se rascó la cabeza, y le dijo al comisario. Déjeme dormir y me paso mañana temprano por su oficina. Don Noel cumplió y fue temprano a la oficina del comisario, explicándole que si no le probaba que el que estaba transformado en nahual era el hombre, no estaba dispuesto a despedirlo de ningún modo. El comisario de la policía estaba consciente que Juan no se dejaría tomar pruebas mientras se transformaban, pero sí que estaban seguros que era él por la ropa que medio llevaba puesta como animal. Don Noel sí sabía que ese era un gran problema, pero no iba a despedirlo sin motivos, él era justo y no iba a dejar que un simple hombre lobo dañara la imagen que tenía de uno de sus mejores trabajadores. Sin embargo, la gota que derramó el vaso para Don Noel, desafortunadamente le ocurrió. Juan destruyó todo el trabajo que él mismo había hecho el día anterior, lo peor es que dicho trabajo lo cobró ese día y se embriagó tanto que fue a su casa a dormir. Tanto le indignó a Don Noel esto que fue por su escopeta y marchó a la casa de Juan para propinarle la muerte. Don Noel tiene una mano justiciera demasiado severa, qué gran sorpresa que al llegar a su casa se encontró con el comisario y un montón de gente a las afueras de la casa de Juan. No estaba ni siquiera en casa, pero Don Noel notó a lo lejos que entre los matorrales se estaba ocultando. Fue el único que lo vio mientras los demás estaban quemando la casa de Juan. El hombre emprendió en busca del animal y soplando tiros al aire para apuntarle y matarlo llegó a acertar. Pero cuando se acercó a mirar en donde había quedado el cadáver, solo encontró la ropa de su antiguo trabajador. Al amanecer todos estuvieron buscándolo, pero duraron varias semanas y luego pasaron años donde no lo volvieron a ver. Se dice que Juan, o el nahual, aún vive por estos lugares, después de tanto tiempo este sigue todavía vivo, y lo peor de todo es que su vida se ha alargado. Los nahuales viven más que los humanos y como su hogar ha sido quemado, seguro que con él también se fue ese libro de magia negra que le permitía convertirse en un animal feroz. Juan vive en los campos y maizales de noche. Se alimenta de animales y de lo que encuentre. Si alguna vez te llegas a quedar una noche en los campos de México, recuerda nunca tener miedo y ni siquiera intentes protegerte de dicho animal, porque esta cosa puede percibir el miedo más que cualquier bruja, pues hablamos de un nahual que ha dejado de ser humano desde entonces. La sangre del desierto. Junto al desierto de México, una tribu de chamanes proliferaba. Podría decirse que parecían felices, pero al caer la noche, las puertas y ventanas se cerraban, ocultando rostros aterrorizados. Los chamanes comenzaban a crear conjuros de protección. Esto se debía al nahual, un ser místico muy raro, un hombre con la habilidad de transformarse en un animal grande de poderosos dientes. Pero a pesar de los esfuerzos de los brujos, los cuerpos mutilados de personas y animales aparecían, secos, sin una gota de sangre en sus venas. La criatura fue consumiendo habitante por habitante, hasta que la localidad se convirtió en un pueblo fantasma. La policía comenzó a investigar el caso y mandó a un grupo de soldados al desierto para poder cazar a la bestia. Solo quedaron 4 soldados de 10, quienes le entregaron una grabación efectuada por ellos a los oficiales. En esta se veía cómo la bestia desgarraba sin piedad a los policías uno por uno. Las balas no le afectaban, solo la hacían enfurecer cada vez más. Los oficiales decidieron abandonar el caso. El rito de los nahuales. Muchas personas creen ciegamente en las palabras de los sacerdotes, se convencen que con solo orar, se salvarán. Lamento ser la persona que se los diga, pero eso no basta. ¿Debería decir mi nombre? Creo que no, me basta con decirte que tenía 14 años y soy niño, me pregunto por dónde debo empezar, ya que no tengo una idea clara de qué es importante y qué no. Bueno, todo comenzó cuando
Hasta hace poco era un niño normal, jugaba con otros y ayudaba en la casa, vivía en un pueblo a orillas de la selva, ese mismo pueblo siempre había estado habitado, desde antes de la colonia, era un lugar rico en leyendas y relatos. Todos los domingos, la mayoría de los niños, nos sentábamos en forma de media luna para escuchar los cuentos del más viejo, uno de los favoritos, hablaba de los nahuales, esos brujos capaces de transformarse en animales y que nunca renegaron de la religión antigua. El viejo nos decía que, en algún punto de la selva, existía un derruido Teocalli, es decir, un templo antiguo. En este cada 52 años se reunían los nahuales para encender el fuego nuevo y sacrificar a una víctima. Muchos niños se mantenían firmes diciendo que solo eran historias, que no existían los nahuales y mucho menos el templo en la selva. Estos eran niños muy sobreprotegidos por sus madres, la mayoría de ellas bastante religiosas. Pero también existía la minoría que tenía curiosidad de comprobar si el mito era cierto, naturalmente yo era parte de esta minoría. Por años estuve deseándolo hasta que no lo soporté. Se lo conté a mi tía. Lo que me respondió, sigo sin saber si me regañó o se burló. Escuincle imbécil, ¿cómo vas a espiar a los nahuales si ni siquiera sabes cuándo es el fuego nuevo? Además, ¿de veras crees que puedes espiarlos? Se rió numerosas veces, luego me pidió que me sentara y me explicó todo lo que sabía de los nahuales. Me dijo que todas las personas tenían un nahual y un nahual, el primero es un animal que nos representa, puede ser uno o muchos. El otro un objeto. La misma regla aplicaba. Los nahuales eran escogidos al azar y se les daba el poder de utilizar su nahual y su nahual a voluntad, pero cada fuego nuevo debían pagar en sangre a los antiguos dioses. Una vez completado el pago, tenían libertad para hacer su voluntad. Aparte de la transformación, había algunos que podían controlar su elemento. Otros, que se desempeñaban como nuevos sacerdotes de la antigua religión, aumentaban sus poderes como regalo de los dioses. Todo eso solo me dio más curiosidad, así que le pregunté por el próximo fuego nuevo. Todavía riendo me respondió que era el siguiente domingo. Le di las gracias y me retiré. Toda la semana siguiente me la pasé preparando cosas para mi salida. Agua, cerillas, una navaja, binoculares. Me sentía preparado. El domingo a las 6 p.m., salí de mi casa rumbo a las afueras del pueblo. Cuando llegué a la selva, un escalofrío me recorrió la columna vertebral, por un minuto me pregunté si debía regresar, pero me decidí a ir adelante. Cuando ya llevaba un buen tramo de camino, escuché unas pisadas. Me aterré y me escondí detrás de un arbusto. Las pisadas se acercaban, pero cuando miré al que las causaba no me sorprendí, era uno de los niños que también sentía curiosidad. Un minuto después otro niño salió, los dos hablaban tan bajo que no les entendía, pero parecían aterrorizados por algo. Oí el aullido de un coyote y ellos también lo escucharon. En lugar de correr se pusieron a rezar. ¡Qué tontería! Me dije hasta que noté que no estábamos solos. Un perro muy grande los estaba viendo, uno de ellos gritó y el otro continuó rezando. El perro aulló y se lanzó sobre el que había corrido, el otro seguía rezando hasta que un puma o un jaguar se le abalanzó y no le dio ni tiempo para gritar. Pensé para mis adentros que ya había visto suficiente, corrí lo más rápido que pude, pero cada vez que lo hacía, un nuevo aullido se escuchaba. Paré un poco para tomar aire. Demasiado tarde, una garra salió de la nada y me derribó. Escuché varios aullidos de satisfacción, antes de perder el conocimiento. Cuando desperté, noté que era arrastrado. Me encontraba en una construcción muy antigua y ya muy derruida. Vi a varios hombres, todos envueltos en túnicas blancas y negras, algunos lobos o coyotes y muchos búhos y murciélagos volando alrededor. En el centro había una piedra circular, con grabados de personas sacrificadas. Cantaban una sola palabra. Teopantlatkiliztli, Teopantlatkiliztli. Detrás de la piedra había un hombre, llevaba una túnica café, con dibujos hechos con sangre. Abajo de la capucha había una máscara. Parecía hecha de jade. Representaba una calavera. Me colocaron en la piedra. El sacerdote pidió silencio. Todo se calmó. Lo último que escuché fue ese extraño canto, el aullido de un lobo y el ulular de un búho. Teopantlatkiliztli, Teopantlatkiliztli. Y lo último que vi fueron las lejanas copas de los árboles, la luna inmutable y el cuchillo de pedernal, que descendía rápidamente. Si deseas apoyar al canal, comparte el video. Asimismo dejamos un enlace en la descripción, que los llevará a nuestra tienda de Mercado Libre. Con algunos libros de nuestra colección personal, esto con la intención de traerles nuevo y mejor contenido.